Precisamente en nuestros días, donde hay tantos cuestionamientos y tanta ambivalencia por lo que respecta a qué es bueno y qué es malo, los cristianos tenemos que hacer un alto y preguntarnos, ¿qué dice la Biblia al respecto? Precisamente en nuestros días, la humanidad enfrenta tremendos retos y decisiones morales que van desde las posibilidades y responsabilidades que entrañan los logros actuales de la ingeniería genética, hasta las negociaciones y políticas que pretenden resolver innumerables problemas, preguntas y aspiraciones de muchos seres humanos. En la siguiente charla, quiero presentar una perspectiva que tal vez pueda ayudarnos a encontrar el camino en el laberinto de opiniones, leyes y propuestas que cada vez se vuelve más complejo. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13. Dice, si en verdad completan la ley real. Yo estoy haciendo aquí un pequeño ajuste a la traducción. Usted puede ver las traducciones al lado que usted tiene y comparar. Pero si en verdad completan la ley real, cumplen, dice algunas versiones. Y estoy poniendo completan aquí porque el sentido del versículo no es simplemente que obedezcas, sino que obedezcas todo, que completes todo. No es que yo estoy cumpliendo, estoy obedeciendo, sino todo, ¿verdad? Si en verdad completan la ley real, o sea, la ley del reino, conforme a la Escritura, ahora viene una cita del Levítico capítulo 19, versículo 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si discriminan, fíjense lo que dice, pecan. No le hace que sean cristianos, no le hace que están en la iglesia. Si discriminan, pecan. Y son culpables ante la ley como transgresores. Verso 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, ¿sí ven ustedes el énfasis aquí en la totalidad? Cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Eso es qué dice Santiago? Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Santiago aquí nos da 3 ejemplos. Nos da el ejemplo de amar al prójimo, nos da el ejemplo del adulterio y nos da el ejemplo de matar. Y dice, tenemos que cumplir todo lo que nos dice la ley del reino. Versículo 12, en todo lo que digan y hagan, tomen en cuenta que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, los últimos versículos nos acuerda Santiago y dice, todo lo que hagan y todo lo que digan y todas las actitudes que tengan y todo su comportamiento cristiano y toda su vida de cada día, háganla tomando en cuenta que un día vamos a ser juzgados. Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los seres humanos. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Dice la Biblia que vamos a ser juzgados conforme a la ley real, a la ley del reino, que es la misma ley de la libertad. Se ha oído algunas personas que dicen, no, pues vamos a ser juzgados por la gracia. Sí, por la gracia, pero no crean ustedes que no hay ley. Por la gracia quiere decir que a pesar de nuestros pecados, Dios nos va a dar la salvación, pero nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos o no hacemos en la vida. Algunas personas piensan que todo lo que hay que hacer es levantar la mano y decir, yo creo en Cristo, ya creo en Cristo. ¿Cree usted en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Otras personas dicen, pues ya me bauticé, ¿qué más quieren? Ya me bauticé, es todo lo que tengo que hacer. ¿No creen ustedes que en el día final va a llegar el Cristo? ¿Se bautizó? Ah, bueno, pase. ¿Se bautizó? Ah, ya, bueno, pase. No. En el día final va a haber una radiografía del alma, ¿no? Y a ver qué tan sincero eres, y a ver qué tan de verdad creíste, y a ver qué tan de verdad eres cristiano. Todo va a estar descubierto ante los ojos del Señor. En el día final hay piensen ustedes, una radiografía del alma y de los pensamientos. No es simplemente pasa un papel. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar. Aquí tenemos un reloj, porque el tiempo va pasando. Algunas personas actúan y viven como si nunca fuera a llegar el fin, pero el fin viene, decía nuestra hermana aquí, ¿verdad? Decía, el fin viene pronto, viene para mí, o viene para el mundo, pero está pasando el reloj, está sonando el reloj, no se detiene el tiempo, sí, no se detiene, ¿verdad? Al contrario, hermano Hermilo, a veces como que va muy rápido, a veces lo queremos detener, como que, ya no más, esperemos que, miren, ya estamos en junio, julio, cuando menos pensamos diciembre y pasó el año, ¿verdad? Rapidísimo, el tiempo va pasando, no se detiene, y hay un momento establecido en el cual Dios va a hacer su juicio. Y
tenemos dos preguntas que hacer. La primera pregunta es, ¿tenemos que cumplir la ley de Moisés? Porque Santiago nos está diciendo que tenemos que cumplir toda la ley conforme a lo que está escrito. Y nos da 3 ejemplos. Los 3 ejemplos vienen de la ley de Moisés. Entonces surge la primera pregunta. ¿Tenemos que cumplir la ley de Moisés? Hay muchas personas que tienen confusiones y piensan que hay que cumplir todas las cosas. Vamos a estudiar un poquito eso. La segunda pregunta es muy, muy importante. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Y ya hablamos acerca de que vamos a ser juzgados conforme a esta ley del reino, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de la ley del reino. ¿Qué es la ley del reino? ¿En qué consiste esa ley real? ¿Cuál es la ley del reino? ¿Qué es? ¿Es lo que está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Son los 10 mandamientos? ¿Es lo que está escrito en el Nuevo Testamento? ¿Qué es la ley del reino? ¿Cómo sabemos dónde está y cuál es la ley del reino? En la Biblia hay unos pasajes que son muy interesantes que nuestro hermano Harold nos va a leer. Vamos, por ejemplo, a Levítico capítulo 19 y versículo 2. Aquí tenemos un pasaje muy interesante que nos ayuda a entender a qué se refiere esa ley del reino. El rey del reino tiene que ver con el hecho de que Dios es el rey. Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Saben ustedes quién es el que manda? ¿En todo? Dios. Dios tiene la última palabra. Dios es el rey, es el soberano. Dios no tiene que ponerse de acuerdo con nosotros y decir, ¿quieren hacer esto o no quieren hacer esto? ¿No? Entremos en un contrato, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Está bien que pongamos esta ley? No, Dios es el soberano, Dios hace lo que Él hace. Nosotros somos simplemente ¿qué? Criaturas. Nosotros no podemos ponernos con Dios y decir, hey, Dios, no me gustó esta ley tuya. No, Él tiene todo el derecho de hacer las leyes como Él quiera, ¿verdad? ¿Qué dice Levítico 19:2? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Miren ustedes el modelo de la ley. ¿Qué les dice Dios al pueblo de Israel? Lo primero, antes de hablar de cualquier mandamiento específico, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que ser santos, ¿por qué razón? Porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir este modelo de la ley? Este modelo de la ley quiere decir que nosotros debemos ser como Dios. Su carácter de Dios es la última palabra con respecto a la ley. ¿Qué está bien? ¿Qué está mandado? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros reflejemos en nuestra vida lo que Él es. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo debemos ser santos? ¿El 20%? ¿El 50%? ¿El 70% está bien? No, dice, sean santos como yo soy santo, dice, eso es todo. Esa es la ley del reino. Dios espera que nosotros seamos semejantes a Él. Veamos qué dice 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí tenemos a Pedro que nos dice, nos cita Levítico y nos dice que tenemos que ser santos como Dios es santo. Ahora, veamos Mateo capítulo 5 versículo 48. Aquí ya tenemos a Jesucristo hablando. Mateo capítulo 5 versículo 48. ¿Qué dice? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Dónde está Mateo 5:48? Está al final del discurso de Jesús en el monte, ¿verdad? El sermón del monte, donde Jesús habla de cómo Él entiende la ley. Ustedes oyeron que la ley dijo, pero yo les digo, la interpretación correcta de la ley, el sentido correcto de la ley es esta. Y tenemos varios ejemplos, que matar, que el adulterio, que el divorcio, que jurar en vano, etcétera. Amar al prójimo, ¿qué significa amar al prójimo? Jesús, después de que cita todas estas cosas, dice, mire, en resumen, lo que hay que hacer es ¿qué? Perfectos como Dios es perfecto. Pero no está hablando aquí de una perfección al estilo nuestro. De lo que Jesús habla aquí es de una perfección del corazón, de una dedicación, de un compromiso total con Dios. No puedes tener dos amores, no puedes tener dos señores, no puedes tener dos propósitos en la vida. Tienes que definir tu vida. ¿A quién quieres servir? ¿Quieres servir a Dios de todo corazón? No se trata de que nunca cometas un error. Todos cometemos errores, todos vamos a cometer errores. Pero ¿qué es lo que tú quieres en tu corazón? ¿A quién quieres servir? ¿Quieres decir, bueno, pues yo quiero cometer mis errores todo el tiempo que quiera y también tener a Dios de mi lado? ¿O quieres servir a Dios y cada vez que cometes errores te vas a arrepentir de tus errores y vas a servir a Dios? Está hablando de una integridad de corazón, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 48. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, los crearé, ¿cómo? A mi imagen y mi semejanza.
Cuando Dios creó a Adán, lo creó parecido ¿a quién? A él. Acuérdense lo que leíamos en Levítico 19:2. Ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Acuérdense lo que Jesús decía. Ustedes tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y acuérdense cómo nos creó Dios. Nos creó parecidos a Él. Nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? Dios espera que nosotros conservemos, mantengamos, ¿qué? Nuestra imagen y semejanza con Dios. Dios espera que nosotros apreciemos y honremos y nos guste el hecho de que fuimos creados a semejanza de Dios y que mantengamos ese parecido con Dios para poder vivir con Él, para poder estar con Dios. Él espera de nosotros eso. No podemos simplemente decir, pues Dios quiera lo que quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera. Con nosotros seres humanos como criaturas fuimos creados para hacer ¿qué? Imagen de Dios, para reflejar en nuestra vida la imagen de Dios. Por eso es que la ley de Dios es Él mismo. ¿Cuál es la ley de Dios? Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios, todas las actitudes de Dios, toda la ética de Dios, esa es la ley de Dios. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros como cristianos? Nos está purificando, nos está volviendo ¿cómo? A su imagen y semejanza. Está volviéndonos al estado en que Dios creó a Adán y Eva. Dios, a veces nos vienen pruebas duras, fuego duro en la vida. A veces tenemos que tener pérdidas grandes en la vida. A veces lloramos, ¿verdad? A veces hay tantas cosas que pasan en esta vida, pero dice Santiago, no se preocupen. Estas cosas que están pasando y estas pruebas y estas tribulaciones son para que tengan paciencia, para que esa paciencia produzca un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que volvamos a ser los hombres que siempre hemos debido ser, que volvamos a ser imagen de Dios, que nos olvidemos de competir con Dios y que nos dejemos llenar por Dios y que volvamos a ser esas personas con ese carácter, con esa decisión, con esa determinación. El corazón humano es muy ambivalente, hermanos. El corazón humano un día quiere una cosa, el otro día quiere otra cosa. Un día nos levantamos con un espíritu, yo quiero ser cristiano de todo corazón y yo quiero leer la Biblia y yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Y ya en la tarde no he leído la Biblia, mañana empiezo. Se me pasó el día, tantas ocupaciones, tantas cosas, no he tenido tiempo. Dios espera. Y así nos podemos pasar toda la vida. No, Dios espera, al rato. ¿Sabes qué? Dios no va a esperar. Lo que Dios va a hacer es que te va a picar, te va a empezar a moldear, te va a empezar a, primero suavecito, ¿verdad? Con el machetito, ¿sí? Suavecito, a quitarle aquí, a quitarle allá. Si te vuelves duro, si te vuelves un pedazo de madera duro, pues venga que viene el machetazo bien duro, ¿verdad? Pero no nos preocupemos. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con nuestra alma, con nuestro carácter. Porque acuérdense ustedes que en el día final, ¿qué va a haber? Una radiografía de tu alma. No es una radiografía de tu cuerpo. Bien cuidado el cuerpo y ejercicio, y dale, ¿verdad? Y la comida, y que, ¿verdad? Bien cuidadito el cuerpo y te miras al espejo y te pones de toda... Ya llega el momento en que ni nos miramos al espejo, hermano Hermilo, ya ni para qué, ¿verdad? Pero en un tiempo sí, ¿verdad? Somos bien cuidadosos del cuerpo y todas esas cosas. Pero no nos van a retratar el cuerpo. El cuerpo en el día del juicio no van a ver qué tantos, ¿cómo se llama? Bíceps tenías o qué tantas cosas. No van a mirar, tampoco te van a retratar la billetera, a ver. ¿O sí? A ver qué tanta plata tienes en la billetera. No, en el día final el retrato es de tu conciencia. El retrato es de tu corazón. ¿Cómo sientes? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Qué tienes en tu mente? Ningún pensamiento se va a quedar fuera el día final. Cuando estés delante del Señor, la mirada profunda de Cristo te va a mirar, te va a escudriñar, pero como nunca antes te has sentido escudriñado. Vale más que ese día tu corazón esté correcto. Vale más que ese día la radiografía esta diga, adelante. Pero muchas veces para que pueda suceder eso, tiene que haber la prueba, la purificación, el dolor. ¿Por qué? Porque Dios espera que seamos a imagen y semejanza suya. No podemos llegar con ese corazón orgulloso. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Pero nosotros hemos hecho de nuestro corazón una caricatura, burlesca, fea. Una caricatura. A veces hay gente que le gusta que le hagan caricaturas. Y hay caricaturas de caricaturas, hermano Napo. Hay caricaturas de caricaturas. Hay caricaturas que son como
como buenas, ¿verdad? Caricaturas que resaltan ciertos aspectos de tu vida, pero hay otras caricaturas que resaltan lo peor de ti, ¿no? Pues se ven terribles esas caricaturas, son un insulto, ¿verdad? Entonces nuestro corazón con Dios quedó completamente desfigurado. En vez de ser la imagen de Dios, es una grotesca representación de algo tan bueno que era el ser humano, con una conciencia, con amor, con tantas capacidades, con tantos recursos, con tanta belleza, con tantos nobles sentimientos, y resulta que ese corazón lo volvemos, lo alargamos, lo quitamos, lo manchamos, y se presenta realmente horrible la cosa. Entonces es necesario recapturar, volver otra vez a tener ese corazón como el corazón que Dios quiere. En el Nuevo Testamento, dice Colosenses 1:15, nadie puede ver a Dios. Estamos diciendo que la ley del reino, ¿cuál es? Es Dios. La ley del reino es la imagen de Dios. La ley del reino es el carácter de Dios, los pensamientos de Dios, las intenciones, los propósitos de Dios. Esa es la ley real, esa es la ley del reino. Pero ¿cómo podemos hacer si no podemos ver a Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma ¿qué? Visible. Tenemos a un hombre que nació aquí en esta tierra, en Belén, ¿verdad? Caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, y en él estaba resumido y en él estaba compendiado todo lo que Dios es. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es Cristo Jesús. La ley de Dios es Dios y su carácter y Cristo Jesús. Ahora, vamos a decir una cosa, esa ley, hermanos, es una ley eterna y universal, porque Dios siempre ha sido. La voluntad de Dios es la misma, el carácter de Dios es el mismo, la santidad de Dios es la misma, el amor de Dios es el mismo desde el comienzo y siempre será. Es una ley eterna, es una ley que nunca pasa, que nunca se introduce, nunca comienza ni nunca termina. Y es una ley universal porque es una ley que cubre a toda su creación. Toda la creación de Dios se mide y se compara ¿con quién? Con Dios, con lo que es Él. Esa es una ley que estaba presente cuando Adán pecó. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculta de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura del que había de venir. ¿Se dieron ustedes cuenta de lo que dice este pasaje? Nos dice este pasaje que al comienzo Adán fue considerado ¿qué? Pecador, pero todavía la ley de Moisés, el antiguo pacto, no había sido establecido. Muchos años más tarde vino Moisés y con Moisés se introdujo la ley escrita. Pero antes de que viniera la ley escrita, ¿qué estaba? No había ley, porque Moisés no había llegado, porque no se habían escrito la ley en tablas de piedra, porque no se habían escrito los 5 libros de Moisés, porque no había Biblias, no había ley. Pues claro que sí estaba la ley de Dios. Dios es soberano. Esa ley no está condicionada a que te guste o no te guste. Es como Dios es y es como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Por qué pecó Adán? Pues sí, cayó en una mentira, desobedeció el mandamiento de Dios que no comiera de un árbol. Pero el problema no es solamente que desobedeció el mandamiento, el problema de Dios es que Adán fue ingrato, fue infiel, fue desamorado. El corazón de Adán no estaba ahí tampoco. Y después de Adán, ¿qué pasó después de Adán? ¿Qué pasó con todos los seres humanos después de Adán? Todos murieron y todos fueron declarados pecadores. ¿Por qué fueron declarados pecadores? No había ley escrita. Pero ¿por qué se llama una cosa maldad si no hay ley? ¿Cómo vas a llamar una cosa maldad si no hay ley? La ley de Dios siempre está ahí. La ley de Dios no es solamente la ley que está escrita. Esa ley en un momento se escribió. Moisés escribió varias cosas que son la ley de Dios, pero esa ley de Dios estaba ya presente que desde el comienzo es el carácter de Dios. ¿A Dios no le gusta la mentira hoy? ¿No le gustaba la mentira hace 2000 años? Y no le gustaba la mentira antes de que creara el mundo. La mentira está mal, así la diga Adán, la diga Abraham, o la diga yo, la diga cualquiera que la diga en el futuro. Esa es la misma ley para todo el mundo.
Dios es un Dios derecho, ¿sí? Entonces, antes de que se escribiera la ley de Moisés por ahí en el año 1500, ¿no? Se le dieron la ley y todo eso. Antes de que se escribiera la ley de Moisés, ya había una ley universal, una ley eterna que llamamos la ley del reino. Luego tenemos más adelante el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, del cual hablaremos un poquito más adelante. ¿Cuál es la relación entre la ley y el pacto? ¿Cómo se relaciona la ley y el pacto? Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos a ver que Dios hizo un pacto con Abraham. Y estos pactos que Dios hace, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y una ley? Un pacto es una promesa, es un compromiso. Vamos a llamarlo de una manera. Vamos a decir que un pacto es como una amnistía de Dios. En la ley de Dios, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios realmente espera que tú seas como Él. Esa es la ley. Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dijo Levítico? Sean santos ¿cómo? Como Dios es santo. ¿Qué dijo Jesucristo? Sean perfectos como el Padre es perfecto. Esa es la ley real. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos como Él, que seamos santos, que seamos perfectos, que hagamos las cosas todo el tiempo bien. Pero ¿quién puede hacer las cosas todo el tiempo bien? ¿Quién ha hecho las cosas bien? ¿Quién es santo como Dios es santo? ¿Quién es perfecto como Dios es perfecto? Gacha la cabeza, yo no soy, ni tú tampoco. Ninguno, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ni ninguno de ellos fueron santos como Dios es santo. Adán por un momento fue santo como Dios es santo, pero luego cayó y se acabó la santidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿estamos todos perdidos? Hay esperanza, pero hay esperanza, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios hizo una amnistía. ¿Qué es una amnistía? A pesar de que ustedes pecaron, a pesar de que violaron la ley, yo los voy a perdonar y les voy a dar una segunda oportunidad. Eso es lo que es una amnistía. Lo que Dios hace a través de sus pactos es introducir en el mundo la posibilidad de que seamos salvos, aparte de ¿qué? Aparte de la ley. No podemos cumplir las expectativas de Dios, no las hemos podido cumplir y Dios hace pactos para traernos ¿qué? La salvación que por nosotros mismos no podemos lograr. ¿Qué dice Romanos capítulo 4, 13 al 15? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos? Nos está diciendo, mire, fíjense que mucho antes de que Moisés escribiera la ley, Dios había hecho un pacto ¿con quién? Con Abraham. ¿Cómo hizo Dios ese pacto con Abraham? ¿Sobre qué base? Dios simplemente le hizo una promesa a Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué? Porque Dios lo escogió, porque Dios ama a la humanidad, porque Dios no quiere vernos perdidos, porque Dios quiere rescatarnos. ¿Quién era Abraham? Era un hombre perfecto, había cumplido toda la ley. ¿Quién era? No, una persona común y corriente, con muchos errores, con muchos defectos, con muchos problemas, con muchos pecados. Uno de esos tantos como yo, como tú, que tiene el corazón destrozado, desfigurado, hecho nada. Abraham no tenía oportunidad, Abraham no podía entrar al reino de los cielos, Abraham estaba condenado, era un criminal, ¿cómo? Como nosotros. Todos nosotros somos reos delante de Dios. No, yo soy muy bueno, a mí no me ha pasado nada. ¿Cómo que no te ha pasado? No vas a pasar delante de Dios, no vas a poder llegar si llegas al trono de Dios sin el pacto, estás fuera. Estás fuera porque eres condenado. No has cumplido con las expectativas ¿de qué? De la ley de Dios. Entonces Dios hace un pacto con Abraham. ¿Por qué? Por amor. Abraham, yo te escojo a ti. Te voy a dar un pueblo, te voy a dar bendición y voy a bendecir a través de ti toda la familia de la tierra. Y eso lo hizo Dios antes de mandar la ley de Moisés. Entonces ese pacto no es un pacto establecido por la ley, es un pacto de gracia. Te voy a perdonar, te voy a dar una amnistía, te voy a dar una quebrada, te voy a dar una oportunidad. No voy a tomar en cuenta tus pecados, quiero que salgas de tu tierra, que te escojo para que seas mi pueblo. Y Abraham dijo que, listo, yo creo, sí voy. Y esa fe le fue contada a Abraham por justicia. Por esa fe Dios le dio a Abraham la posibilidad
de ser salvo de la ira, ¿de qué? ¿De dónde viene la ira? ¿Por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué viene la condenación de Dios? Porque, por estar enojado Dios con todos aquellos que quebrantan la ley del reino, la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Tú tienes que ser como yo. Entonces, en ese momento todos quedamos bajo la ira de Dios. Todos somos condenados igual, todos pecaron, todos están condenados, todos están apartados de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Pero Dios ha hecho una amnistía, Dios hizo una amnistía con nosotros, con Abraham. Y luego viene la ley de Moisés, años después. Pero ¿qué es la ley de Moisés? No es una ley de condenación, es una oportunidad para el pueblo de Dios. ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los israelitas? No, pobrecitos, los israelitas estaban peor que nosotros. No podemos decir que peor que nosotros, igual que nosotros. Igual en el mismo problema. Sin embargo, Dios los escogió. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo, yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Les dio un sistema de sacrificios para que pudieran aliviar sus pecados. O sea, Dios les dio una oportunidad. ¿Para qué? Para que sin la ley ellos pudieran ser salvos. Ahora, dentro de ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, se escribieron las leyes de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera saber exactamente qué es el pecado. Cuando están esas leyes escritas ahí no queda escapatoria. Eso es. Has pecado de esa manera. En Romanos capítulo 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, cumpliendo la ley de Dios a la perfección, no tenemos esperanza. Ni con mordida ni nada. No hay mordida. No. Ahí estamos perdidos. Ahí lo que Dios tiene que hacer es una amnistía. Es lo que Dios hace con nosotros. Quiere Dios una amnistía con su pueblo, con nosotros, ¿verdad? Luego viene ese tremendo pacto de Cristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, donde Dios hace una amnistía para todos. Ahora en Cristo tener la oportunidad de entrar y de tener una relación con Dios, de ser hijos de Dios, de ser parte del reino, a pesar de todos nuestros defectos, todos nuestros pecados, todo lo que hicimos en el pasado. No cumplimos la ley, pero en Cristo se nos da la oportunidad. Hablemos un poquito de la ley, de la santidad y del amor. Dice, la santidad, el amor y la misericordia de Dios son la esencia de sus pactos redentores. Estas cosas, la santidad, el amor, la misericordia, están presentes en todo momento. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo lo hizo Dios? Lo hizo desde su santidad, lo hizo con misericordia, lo hizo con amor. Cuando Dios llamó a Abraham, la misma cosa. Cuando vemos el pacto con Abraham, igual. Y finalmente, cuando viene Cristo, en Cristo están presentes también estas tres grandes cosas, ¿verdad? La santidad de Dios, el amor de Dios y la misericordia del Señor. Luego viene el juicio. Pero antes del juicio hay ¿qué? La amnistía. Ahorita estamos en el periodo de ¿qué? Amnistía. En el periodo de gracia. Ahorita estamos en la oportunidad de acogernos a esa amnistía de Dios para que en el día del juicio podamos tener acceso a una comunión eterna con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es el amor? ¿A qué nos referimos con el amor? Vamos rápidamente a cubrir algunas cosas. No se los voy a leer aquí, por eso les digo que lo lean ustedes. Si están viendo el video grabado, pues pónganle pausa y leen. Amor, a veces la gente piensa que el amor a veces es como un cierto, no, pues que yo tan bonito que siento por Cristo, que cuando yo canto estos himnos de alabanza, no me siento tan bonito y amo tanto al Señor, amo tanto las cosas de Dios y me gusta y no, y hasta se me enchina el cuello, el cuerito, ¿verdad? Cuando oigo estas cosas y estos cantos y estas alabanzas. El amor no consiste en un cuero enchinado. ¿Sí? El amor no es que se te haga nudo en la garganta cuando estás cantando un canto. Todo eso pueden ser muestras del amor, pero el amor en realidad, el amor se demuestra en hechos concretos. Santiago nos dice, por ejemplo, que el amor es no discriminar. Capítulo 2, versículos 1 al 13. El amor es tener una fe verdadera que obra, que actúa. Reflejar el amor de Dios quiere decir creer en Él y obrar. El amor es no jurar.
El amor es no ser egoístas. Ay, ese aquí es bien importante, capítulo 5, versículos 1 al 6. Hay de ustedes que dicen, yo voy a hacer que yo ¿verdad? Acumulo riquezas y tesoros y no me importa nada de los demás. No, no, no. El amor es no ser egoístas. El amor es no decir chismes ni calumnias. El amor es no pelear con otros. O sea, el amor. No pelear con otros. Ahí dice capítulo 4, versículos 1 al 3. Ahora, desde el punto de vista de Levítico, ¿qué es el amor? Se compara lo que nos dice Santiago con Levítico. Levítico nos dice, por ejemplo, que el amor es no discriminar. Levítico, el versículo 16, 19. Todos estos son el capítulo 19, versículo 16 de Levítico. El amor es respetar a los padres, respetar a Dios, no practicar la idolatría, considerar a los pobres y a los inmigrantes, dice ahí Levítico. Todo eso es expresión del amor. No jurar ni hacer promesas falsas. ¿Sí? No explotar ni retener el salario, ni insultar ni burlarse del impedido. Hay un ejemplo ahí en Levítico, dice, el que insulta al cojo o al ciego. Hay gente malosa, ¿verdad?, que quiere burlarse y ultrajar a la persona impedida de alguna manera. Eso es falta de amor, ¿verdad? No decir chismes, ni hacer nada en contra del bienestar de otro. Ese es el amor. No mantener enojos, ni rencores, ni venganza. Corregir a otro cuando falta y no participar en pecados ajenos. Levítico 19, 17 al 18. Léanse Levítico. Bien interesante estas descripciones que se comparan con Santiago. Todo esto es la ley real. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos que hacer estas cosas? ¿Por qué? Para cumplir, para decir, no mentí. No le hice mal a nadie hoy. No. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que no debes discriminar? No debes discriminar como Dios no discrimina a nadie. Si tú discriminas a alguien como Dios no lo discrimina, ese día pecaste contra la ley, no discriminar. ¿Cómo debes ser franco y honesto y verdadero? ¿Cómo? ¿Cómo debes no jurar? Con la integridad. ¿Cuál debe ser tu integridad? La integridad de Dios. Debes tener la integridad de Dios. No mentir como Dios no miente. Entonces, Dios es la norma, Dios es la ley. La ley escrita, la ley de Moisés, la ley escrita se presta ¿a qué? Hombre, la ley escrita se presta a manipuleo y se presta a tantas cosas. La ley escrita, la ley del Antiguo Testamento es lo mejor que tenemos escrito sobre cómo es la ley de Dios. Pero el momento en que se escriben cosas y se ponen cosas, los seres humanos, el corazón del ser humano es tan engañoso, estamos tan mal, nuestro corazón está tan torcido, que nos cuesta mucho trabajo entender la ley de Dios. No quiere decir que no la entendamos, pero el énfasis, el enfoque debe ser cómo es Dios. Si nos enfocamos en la letra, ¿qué va a pasar? La letra nos va a matar porque nosotros vamos a equivocar y nos vamos a engañar. Miren, hubo aquí en Estados Unidos un hombre negro, se llamaba Dred Scott, y Dred Scott se le ocurrió demandar a sus patrones, a sus dueños, para que lo dejaran en libertad. Dred Scott se le ocurrió decir, pues yo voy a llevar al juez y le voy a decir al juez que no hay derecho que me mantengan esclavos. Muy valiente el hombre, ¿verdad? Y fue y presentó su causa, presentó su cuestión. El rey, este juez, votó en contra de él, se hizo la apelación y de mucho alegar terminó la cosa en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Quién está en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? La mera nata de la jurisprudencia de Estados Unidos, ¿verdad? Expertos en la ley, expertos en el derecho, expertos en la justicia, gente que ha estudiado hasta que se le ha caído el pelo de tanto estudiar y que se las sabe todas de la ley. ¿Saben ustedes qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Este señor no tiene derecho a pedir en una corte que se le libere, porque no es una persona, es una propiedad. Eso dijeron los expertos de la jurisprudencia de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, pues qué bueno que existe una corte, qué bueno que hay sistema judicial, qué bueno que no hay atropellos en Estados Unidos, pero no es perfecta.
y van a cometer errores, van a ver qué va a pasar cuando cuando llegue la cuestión esta de la acción diferida y todas estas cosas a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Pero estas personas no son perfectas. Los seres humanos torcemos todo, torcemos la ley. Entonces, si no quieres torcer la ley, acuérdate de una cosa, lo que Dios espera es que tú seas como Él. No que cumplas, aquí somos expertos para cumplir los requisitos, lo que está en el papel, ¿no? Y firmamos, ya cumplí esto, ¿verdad? Y guardamos evidencias y todo. No, para con Dios no va a contar que tienes un montón de papeles de cuánto tiempo inicia la iglesia. Yo no sé si alguno de ustedes estará sacando copias a todas estas tarjeticas que se pasan acá, ¿verdad? Para luego presentarse delante de Dios y decir, mira, aquí tengo todas las veces que fui a la iglesia. No, hermano, no va a servir la cosa porque ahí no te van a mirar los papeles. Ahí lo que te van a mirar es el corazón. Exactamente. Entonces, fijémonos en que esa ley de Dios es finalmente del corazón. Preguntas. ¿Por qué tuvo Noé que construir un arca según las instrucciones de Dios? Bueno, porque Dios estaba haciendo un pacto con Noé. No, eso no es parte de la ley universal del reino. ¿O sí? No, esta no es parte de la ley universal del reino. Es parte de la amnistía con Noé. ¿Sí o no? Es parte de la amnistía con Noé. ¿Entiende usted la diferencia entre la ley del reino y el pacto? Dios hizo un pacto con Noé. En ese pacto con Noé estaba el hecho de que debía construir un arca. Es parte de la amnistía. A veces confundimos las cosas, ¿verdad? Y pensamos que no solamente la ley real, la ley del reino. No, lo que pasa es que ninguno puede cumplir la ley del reino. Por eso necesitamos estas amnistías. ¿Por qué tuvo Abraham que salir de su tierra? Eso no era parte de la ley real, ¿sí? Pero es parte de ¿qué? De la amnistía que Dios le está ofreciendo a Abraham. Y en Abraham a toda la humanidad. Abraham tenía que salir. ¿Qué pasa si Abraham dice, no, Señor, yo sí quiero las bendiciones, yo sí quiero la familia grande, yo sí quiero toda tu protección y todas las cosas, pero no me mandes salir? No. Pues entonces ahí quédate sin amnistía, porque ¿qué más? Sí, tienes que hacer lo que Dios dice en el pacto, ¿verdad? ¿Por qué tenían los israelitas que hacer sacrificios? ¿Qué eran los sacrificios? No eran parte de la ley real. Los sacrificios eran parte de la amnistía. Si cometes pecado, presenta este sacrificio. Y los judíos presentaban el sacrificio. Y el que no presentara el sacrificio, el que no lo hiciera conforme a los requerimientos de la amnistía, ¿qué pasaba? Pues no había perdón, no hay amnistía. O te acoges a las condiciones de Dios. Ahora, ¿quién pone esas condiciones? Dios. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué tengo yo que creer en el Evangelio? ¿Por qué tengo yo que creer en el Evangelio? ¿Por qué no creemos en Ogmandino? ¿Por qué no creer a Oprah? ¿Cómo se llaman estas personas? Tantas personajes, tantas cosas. Hay tantas personas que nos hablan de cómo vivir bien, cómo tener una mente positiva, cómo tener éxito, todas estas cosas. ¿Por qué no creer eso? ¿Por qué tengo que creer el Evangelio? ¿Por qué? Porque el Evangelio es la amnistía. Sí, el Evangelio es la condición. ¿Quieres ser salvo? Eres pecador, ya estás condenado. El día del juicio, mis queridos hermanos, el día del juicio, ahí está la ley de Dios. ¿Quieres poder salvarte de esa ley de Dios? ¿Quieres salvarte de la ira de esa ley de Dios? Hay una amnistía. Y esa amnistía incluye que creas en el Evangelio. ¿Por qué tengo que ser iglesia? Y no, la iglesia, no, que Dios me va a salvar. ¿Cómo no? Si es puro amor, si yo soy una persona muy amorosa y muy entregada y yo le sirvo al prójimo, pero no quiero ser parte de la iglesia, no me hablen de iglesias. Hombre, la iglesia es parte del programa de amnistía que Dios tiene para con nosotros. El Señor estableció su iglesia, nos hizo parte de esa iglesia, que fuéramos parte de esa iglesia. No vas, en el día final, ¿a qué vas a apelar? ¿Qué abogado vas a tener? ¿A quién vas a decir, defiéndeme? Si va a estar el retrato tuyo ahí, completo, el corazón. A lo mejor a Dios te lo presenta ahí y dice, mira, ¿así quieres entrar? No se puede. ¿Por qué me tengo que bautizar? Todas estas son cosas que tienen que ver con esta amnistía de Dios. Entonces, para resumir, tenemos una ley de Dios, una ley real, es el carácter de Dios, es lo que Él es. Ante esa ley todos estamos culpables, perdidos. Pero Dios tiene un plan para salvar al hombre. Dios tiene
un programa, llamémoslo así si queremos, un programa de amnistía. Ese programa se llama un pacto. Dios quiere hacer un pacto con nosotros a través de Jesucristo. Acudamos a ese pacto.